nuestra primera invitada es Gisela. Gisela actualmente es decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, pero ¿por qué la invitación a Gisela? En realidad, lo que nos convoca hoy y por qué también la invitamos es porque es especialista en género, violencias y derechos humanos. Además, también es integrante del grupo Claxo, Género, Diversidades y Democratización Social. Y para quienes no la conocen, Gisela es una gran referente de la temática de género. Entonces decíamos que es de público conocimiento, sabrán ustedes, cómo se agudizaron estas problemáticas en relación a los femicidios en este tiempo de cuarentena. Por eso a esta charla de hoy la hemos llamado la problemática de género, su agudización en tiempos de cuarentena. Así que bueno, dicho esto, decirles que en principio agradecerle a Gisela por su participación, por ser nuestra primera invitada. Estamos probando esta dinámica nueva de estar conectados, de seguir debatiendo en tiempos de cuarentena, y nos parece súper interesante no perder los espacios y aprovechar al máximo, por ejemplo, con estas instancias de vivo que vemos que funcionan, que la gente se conecta, que consulta y que le interesa seguir conectados. Así que bueno, Gisela, muchísimas gracias por dedicar tu tiempo hoy con esta charla. Y bueno, creo que estamos en condiciones de arrancar. También ahí dejaron algunas preguntas. Sí. Bueno, ¿cómo están? Gracias a Conapla por la invitación. Contarles en principio que también es el primer vivo que hago por Instagram. He participado de vivos, pero no he sido la responsable de esto, así que bueno, aprenderemos entre todos y sepan disculpar si todo no sale lo suficientemente prolijo. Bueno, en función de la presentación que hacía Laura, mi idea fue organizar y como para poder conversar algunos núcleos centrales respecto del tema objeto de esta convocatoria. Primero, invitarlos a que pensemos el COVID-19, que es una enfermedad, pero en su dimensión social, que es la pandemia. No toda enfermedad necesariamente se transforma en pandemia. Al transformarse en pandemia, nos pone a todos en una situación particular, extraordinaria, y en este caso además, por tratarse de un virus, de una pandemia nueva, de un virus no conocido, de ser la primera vez, nos ubica también en una situación de absoluta incertidumbre. A lo que estábamos acostumbrados, las cosas que nos servían para movernos en el mundo, para dar respuesta, incluso el propio modo en el que veníamos viviendo, organizando nuestro día a día, cambia. Todo se ve afectado. Nada está donde debería estar. Desde ese lugar, plantearles que la idea de esta conversación no es reducir el análisis exclusivamente a la dimensión sanitaria del COVID, sino invitarlos en clave feminista a pensar en que el análisis de esta situación recupere la dimensión política de nuestra vida cotidiana. Para mí es, de algún modo, traer y revisitar conceptos que siguen sumamente vigentes y posiciones ética-política de precursoras teóricas del feminismo, ¿no? Creo que cabe muchísimo analizar en clave de que lo personal es político. Desde ese lugar voy a intentar encuadrar 3 o 4 ideas centrales entre la relación pandemia y género. Bien. La primera, y en función de lo que venía diciendo, es que nuestra vida cotidiana, eso que hacemos todos los días, aunque se nos aparece como natural, e inclusive ni siquiera la repensamos todo el tiempo, ni la analizamos, si hay algo que no tiene, es de natural. Es un mundo que habitamos, que está construido, en donde hay reglas, en donde hay mandatos, en donde hay imaginarios sociales, en donde hay cultura. Todo eso organiza los modos en los que estábamos acostumbrados a vivir y a hacer las cosas. Esa organización de la vida cotidiana, tanto de lo que hace al ámbito de la producción,
de la vida cotidiana, del vivir, como de la reproducción de la vida cotidiana, no son idénticas ni igualitarias para todos. Si hay algo que atraviesa la vida, y particularmente en América Latina, en América Latina y en el Caribe, es las desigualdades. Ese modo de vivir y esas desigualdades hacen que algunos tengan más acceso a derechos, a bienes y a servicios, puedan vivir en mejores condiciones su bienestar, y otros no. Y ahí se cruzan un montón de cosas. Entre las claves que se cruzan para pensar las desigualdades cotidianas está la clave de género, que es un lente para poder mirar de qué manera esa vida que no es natural y esas desigualdades afectan de modo diferencial a mujeres, a varones y a otras identidades de género. Es decir que el sexo, o los aspectos que se supieron conocer como biológicos del sexo, no están ni bien ni mal. Ahí puede haber diferencias. Lo que está mal es que sobre esas diferencias se construyan desigualdades y no todos tengamos las mismas posibilidades de ser y de hacer. Esta es la vida cotidiana antes de la pandemia. Ya había desigualdades. Sí. Desigualdades de género. El ámbito público y el ámbito privado, que se conjugan como espacios donde uno desarrolla la vida cotidiana, el espacio público propiamente destinado históricamente a los varones, y el espacio privado, el ámbito del hogar, de las crianzas, del cuidado, destinado históricamente a las mujeres. Y eso se instaló en esa vida cotidiana como algo natural. Sin embargo, nos ha privado históricamente de acceder a la política, a la participación, piensen en el voto femenino, que es muy nuevo, y a una serie de cuestiones que hoy se conocen, inclusive inclusive esto que tiene que ver con la violencia, las violencias hacia las mujeres en particular y a otras identidades, que no son solo las violencias en el noviazgo o en las relaciones de pareja, sino que son también otras en el ámbito de lo laboral, a igual trabajo, diferente sueldo, etcétera, etcétera. Son construcciones armadas históricamente, ¿no? Sí. Este ámbito público y este ámbito privado nos han privado de derechos. Antes no podíamos estudiar, hoy es una realidad que las mujeres y los varones pueden ser médicas, pueden ser ingenieras, y aún existen muchísimas inequidades. Bueno, entonces este mundo dividido así, y donde se nos han asignado diferentes roles, y se nos han negado derechos por esa asignación de roles, tiene su impacto particular frente a la pandemia. La pandemia instala una situación en general de cambio, de transformación, como decía hoy, de incertidumbre para todos, para todas las subjetividades, para los modos de pensar, de movernos. Pero también instala algo que en clave de género es importante, y es que el ámbito, la vida pública y la vida privada, que antes de la pandemia y de la decisión de la política y del ejecutivo del aislamiento, entre comillas aislamiento, se desarrollaban en espacios diferentes, ¿no? Hoy todo se desarrolla hacia el interior y puertas adentro del hogar. El trabajo, las tareas educativas de los niños, la alimentación, todo tiene como imperativo que debe resolverse para adentro, porque no podemos salir. En todo caso, hay algunos que están habilitados a salir, y lo menos posible, y todo esto está normado. Entonces, desde ese lugar, hay una primera cuestión que impacta de modo diferente y que profundiza las desigualdades anteriores. Y tiene que ver con las tareas de cuidado. ¿A qué llamamos tareas de cuidado? Si estamos adentro del hogar, hoy todas las mujeres, y algunas se ven afectadas más que otras por sus condiciones económicas, de autonomía y demás, hoy todas las mujeres estamos atravesadas hacia el interior por el imperativo de las tareas de cuidado, que antes se compartía con otras personas, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, Hoy, sí. entonces, esa recarga se produce particularmente en las mujeres, que siguen trabajando, o si perdieron el trabajo, siguen preocupadas, porque son empleadas domésticas, trabajaban a destajo, ahora no tienen cómo, estaban en negro. Entonces, no solo es que tienen que trabajar,
sino que también aún perdiendo el trabajo, además tienen la preocupación, pero tienen que hacerse cargo de ancianos, discapacitados, niños. Sumado a que la continuidad pedagógica instalada de este modo para todos los sectores, suma también, como parte de esas tareas de cuidado obligatorias, acompañar diariamente las posibilidades educativas de los menores, ¿no? Totalmente, sí. La limpieza, bueno, todo lo que hace. Ahí tenemos una primer gran cuestión que hace a recargar. Entonces, y acá para pensar en términos de esta clave de la dimensión política de la vida cotidiana, quizás sea también como oportunidad la pandemia, un momento para que podamos repensar las relaciones inequitativas hacia adentro de nuestros hogares, que podamos empezar a visibilizar el compartir las dinámicas de trabajo y de acompañamiento y de cuidado. No solo para la pandemia, quiero contarles que problematizar las cuestiones del cuidado es hoy una clave del feminismo muy fuerte, y que inclusive esto que se resolvía y se pensaba antes se resolvía entre parientes, o con alguna persona que se contrataba, o, o con las escuelas y demás, hoy se está pensando y problematizando fuertemente la importancia que tiene que sea el Estado quien organice políticas de cuidado estatales, públicas y gratuitas, porque necesitamos contener, acompañar y atender la situación particular de las mujeres para poder quitarles este peso, y también la de las personas. La segunda idea que quiero compartir con ustedes es por qué se profundiza en la época de pandemia las violencias. Cuando hablo de violencia, hablo de la cantidad de femicidios, que tiene que ver con la muerte de mujeres asesinadas en manos de sus parejas, pero también tiene que ver con otras violencias como las que enunciaba hace un rato, que es que a alguien le quiten la posibilidad del trabajo, o que no le paguen. El 45%, ¿no es cierto?, de los casos son parejas actuales. Así es, sí, sí. Y es un dato, Laura, que igual se viene repitiendo, ¿no? Lo cierto que cuando hay una pregunta que dice, ¿por qué se profundizan o por qué aumentan, decía, ¿por qué aumentan los femicidios en la pandemia? No es efecto de la pandemia, sino entre comillas, vuelvo a poner, del aislamiento, porque las personas se ven, las mujeres, las que estamos subalternas, las que estamos en posiciones contra el agresor, y en posiciones de poder inferior, estamos todo el tiempo en ese vínculo sin poder apelar afuera o a otras, o sea, está mucho más oculto. Justamente lo que usted decía, compartiendo el ámbito privado con mucha más frecuencia, constantemente, y por lo que implica, ¿no es cierto?, este aislamiento. Así es, por lo que implica el aislamiento en particular, ¿no? Y fíjense que la noción de aislamiento ya también nos pone, o sea, hoy la noción de aislamiento es contradictoria con lo que necesitamos también pensar hoy en términos de sentidos colectivos. Porque aislarse es físicamente en los hogares, pero si hay algo que hoy se necesita profundizar en el marco de la pandemia, es el lazo social, como dice el doctor Carballeda, ¿no? Es los vínculos reayornados o armados, la contención. Alguien preguntaba por el papel de las familias, de los familiares, de los amigos de estas mujeres, de estas víctimas. ¿Cómo son las redes? Sí, sí. Claro, cómo son las redes, ¿no? Lo cierto es que hoy más que nunca esas redes deberían poder funcionar y potenciarse, porque son el ámbito más cercano a donde las personas pueden recurrir. No obstante, quiero hacer una salvedad. Si una familia la pandemia profundiza cuestiones que estaban de antes. Entonces, la no comprensión familiar, la no visibilización de estas situaciones que vienen de antes, no es que se van a resolver por la pandemia necesariamente. O sea, una familia que no podía entender a una mujer, que no podía registrar que estaba en una situación de violencia y que no la acompañaba, tampoco lo va a poder hacer ahora, ¿se entiende? Ahí hay una continuidad y la mujer se sigue viendo mucho más afectada, pero también mucho más sola porque está aislada con el agresor. Y bueno, y también el tema de las violencias, vuelvo a insistir, quiero remarcar particularmente algo que a mí hace rato me preocupa y lo vengo visibilizando, que es la situación particular de las mujeres empleadas de casas particulares. Y también la de otras diversidades, ¿no? De otras identidades, que también se ven afectados por estos mecanismos de discriminación de género, tanto en la violencia y las muertes como
en los espacios laborales. Las mujeres son el 70% de la fuerza laboral del mundo. Por ejemplo, en el sistema sanitario. O sea, imagínense el impacto que puede tener las cuestiones de cuidado frente a la pandemia y demás, ¿no? Y de ese 70, la mayoría de las mujeres se encuentran en situaciones de empleos flexibilizados, precarizados o en negro. ¿Qué hace la crisis? Profundiza eso. Totalmente, sí. Porque les impide que trabajen aún bajo esas condiciones a muchas personas, y esas mujeres que eran las responsables del cuidado y de la manutención hacia el interior de sus hogares, pero que también ayudan en la comunidad, eso me olvidé decir, las mujeres, por esta cosa impuesta y asumida del mandato social, no solo atendemos las tareas de cuidado, sino que hacemos la cuádruple jornada también en nuestras comunidades, en los comedores comunitarios, sostienen los comedores comunitarios, sostienen la asistencia y las solidaridades colectivas, desde atención y demás, ¿no? Bueno, la situación laboral de las mujeres se profundiza, sobre todo en ciertos sectores, eso también impacta directamente en las condiciones personales, pero de las familias, de los hijos a cargos y demás. Y sobre todo, si uno lo piensa para adelante, les cuesta mucho más volver después al mercado de trabajo. Si uno mira qué pasó en otras situaciones de crisis, lee estudios, va a ver que cuando uno, a medida que las mujeres, cualquier persona, pero estamos hablando de las mujeres en particular, y sus dificultades para permanecer en el mercado de empleo, salen durante un tiempo reiterado, como va a ser el caso de la pandemia, al tener que regresar, se complican las posibilidades del empleo, poniéndolo en un escenario económico actual del país y que estamos viendo lo que va a pasar, digamos, o sea que eso va a ser un gran tema. Claro, el escenario ya va a ser complicado y eso se viene, digamos, diciendo y se viene charlando lo que va a generar, me imagino también mucho más en el rol de la mujer, lo que va a implicar, digamos, en términos del regreso a los trabajos y también como para la inserción laboral, ¿no es cierto? Sí. Sí, uno podría aseverar, y no lo digo yo, sino que lo digo fundado en lo que vienen diciendo otros expertos y organismos internacionales, claramente las mujeres en general y las de sectores populares en particular, por ponerlas bajo alguna denominación, y otras diversidades sexuales, se van a volver más pobres, y la pobreza las vuelve más vulnerables, y vuelve vulnerable también a todo su entorno inmediato. Esa es una aseveración de cómo venimos, y tomo ahí otra pregunta que me hacían, o que estaba ahí en el chat, que es sobre las políticas actuales, ¿no? Que cómo veía lo de las políticas actuales, preguntaban por la violencia de género, yo la pongo en una clave un poco más amplia, que es de atención a la situación de mujeres y diversidades en clave de género. Creo que ahí, a ver, no tengo una respuesta yo, creo que la respuesta va a ser la que podamos construir creativamente para lo que viene. Hago la pregunta que ahí Gisela va a responder, y esta era la cuestión que preguntaban, que decía, ¿cómo funciona desde tu perspectiva las políticas públicas en este contexto y cuáles son las debilidades y los desafíos en que hace falta avanzar? Esta es concretamente la pregunta que se está refiriendo Gisela. Bien, bueno, les cuento que yo creo que el Estado, cuando hablo del Estado, hablo de las mujeres que están en lugares del Estado, respondiendo a una agenda feminista y pensando en otras mujeres. Ha podido, frente a la pandemia, reaccionar para hacer adecuaciones a las políticas vigentes para este contexto, particularmente en el caso de violencia. Y reaccionaron las redes de mujeres que acompañaron desde el lugar del trabajo social, comunitario y demás, las articulaciones con la política pública para poder pensar algunas salidas para el caso de la violencia, por ejemplo, de estas violencias, ¿no? Las del interior del hogar, alternativas en el marco de la pandemia, como fue la campaña con la campaña del barbijo rojo, o el pedido de habilitar hogares de tránsito para mujeres en esta situación a instituciones públicas, las universidades son parte de estos espacios, o sea, se ha logrado dar una respuesta bastante inmediata para atender la coyuntura. No obstante, vuelvo a lo que veníamos poniendo en agenda, deberemos ser muy creativos y repensar cómo adecuamos y qué líneas de política construimos para adelante. Yo imagino la asignación universal por hijo.
que fue Sí. clave en el acompañamiento. No es una política de género, lo aclaro, ¿no? Es de seguridad social, pero tuvo dentro de los impactos no previstos impactos positivos en cuestiones de género, sobre todo para la vida de las mujeres. La asignación universal tendrá que ser repensada, digo la asignación universal como política de transferencia de ingreso, tendrá que ser repensada a la luz de las nuevas coordenadas de cómo se va gestando la pobreza y cómo se va exponiendo más la vida de mujeres, de niñas y de niños para lo que viene. Y en eso tendremos que ir pensando entre todos, cómo atender y cómo ir subsanando las diferentes dimensiones que intervienen en lo que son violencias múltiples y diversas para las mujeres. Particularmente las violencias suscitadas hacia el interior del hogar, que tienen su máxima expresión en los femicidios. No sé si quieren preguntar algo más. Salud Pública habla que es una problemática bien mundial. Exacto, es una problemática, y ahí quiero traer otra cosa. Alguien me preguntaba cuáles eran los desafíos, las dificultades o los límites y los desafíos. Yo creo que creo que el límite es el punto de partida para el primer desafío. Seguimos necesitando, por esto que está diciendo alguien ahí, ¿no? Sigue siendo una problemática de salud pública, de salud mundial, de proporciones epidémicas. O sea, es la pandemia oculta. Miren, estamos hablando de esto en el marco de una pandemia COVID que nos atravesó, pero es una pandemia oculta, invisibilizada, y ahí planteo, límite y desafío vuelven a ser parte de, yo me anoté acá, ¿no? Sigue siendo el orden de la comprensión del problema, el primer eslabón desde donde necesitamos trabajar. Ahí pongo las instituciones educativas, los medios de comunicación, las tecnologías de la información y demás, tienen mucho para revisarse y tenemos mucho para deconstruirnos y aportar. ¿Qué es el orden de la comprensión? Si yo no puedo darme cuenta que el problema no es de la mujer, no es del ámbito de lo privado, no es que ella hizo algo, no es que iba vestida de determinado modo, no es que no cumplió, porque si no puedo darme cuenta que no es una cuestión ni de no meritocracia ni individual, sino de sentidos sociales, políticos, sobre el bienestar y los límites humanos tolerables a los que estamos dispuestos como sociedad, ¿no? A tolerar o a no tolerar. Creo que en eso el movimiento feminista es contundente. La marea verde y demás ha puesto en evidencia todo esto. Totalmente. Pero sigue siendo en el orden de la comprensión mucho para aportar, porque es el modo que yo veo, es el modo en el que yo me oriento mi acción, ¿no? Si no puedo visibilizar eso, voy a terminar culpando a la mujer, ¿se entiende? En vez de ayudarla. Y ahí aparece mucho de por qué las familias no pueden contener, por qué las amigas y las redes de vecindad no pueden denunciar. Porque, bueno, en eso hay muchísimo todavía para trabajar. La política pública va a seguir siendo indirecta, va a seguir siendo insuficiente si no logra intervenir en el ámbito de las representaciones sociales, y si no logramos cambiar ese sentido general dominante, desde el cual seguimos mirando las desigualdades en general, las subalternidades de género en particular. Imagínense las mujeres de los grupos guaraníes, porque una cosa es mi desigualdad como mujer, y la de muchas de las que estamos en este chat, que seguramente podemos narrar violencias, nos va a afectar la pandemia y demás, pero muy distinto es el impacto de género, que es para todas las mujeres, cuando uno cruza eso con cuestiones étnicas, de edad o de posición social. No afecta del mismo modo. No, se potencian aún más. Que a la mujer, sí, no afectan del mismo modo. Hay algunas que se ven muchísimo más expuestas. Y eso hay que decirlo, y eso lo tenemos que saber primero que nada las mujeres. Las mujeres somos las primeras que tenemos que construir en lo operativo la sororidad. La sororidad, eso es lo primero, es muy importante. Bueno, y ahí quiero mencionar también que como parte de las violencias y de la pandemia está el tema del acceso a los servicios, la cobertura de derechos sexuales y reproductivos, que se traduce en la imposibilidad que deben atender las políticas públicas, y que creo que en eso también están en algunos aspectos intentando reaccionar
en esta crisis de la pandemia, deben atender las transferencias vinculadas con asistencia en cuestiones de reproducción, digamos, ¿no? O sea, no debiera interrumpirse el Programa Nacional de Procreación Responsable, ¿no? No me sale el nombre completo. Pero digo, la entrega de anticonceptivos, la posibilidad de las mujeres de acceder a los servicios sanitarios, a la justicia, o sea, eso no debiera, o sea, el Estado, la política pública debieran garantizar eso, porque es clave para la vida física, pero también mental de las mujeres. Y ahí volver a hacer hincapié en que esta crisis, esta pandemia, afecta claramente la salud mental, la recarga de trabajo, las cuestiones a las que nos exponen de manera diferencial, la no comprensión de que nos exponen de esa manera diferencial, la imposibilidad porque se acotan de ir a pedir ayuda, de tener a alguien que acompañe esto. Todo eso incide en la salud mental, en la salud física, pero también en la salud mental de las mujeres de otras diversidades, de modos particulares, y necesitamos políticas particulares. Eso sí o sí, necesitamos esas garantías. El otro día alguien decía, ¿sí? En términos de política pública, lo que nos está diciendo es que en el repensar entre todos también, mucho más las particularidades de estos grupos que usted mencionaba. Así es. Siempre, o sea, las políticas públicas en general no tienen la clave de género o la perspectiva de género para los diagnósticos y para su diseño y ejecución y evaluación. Más que nunca lo que estamos diciendo es, frente al papel clave en el que nos ponen además a las mujeres en estos momentos y a lo que nos exponen a la vez, necesitamos desafiarnos para pensar las alternativas creativas con el lente de género. No mirar cómo impacta esto y qué cosas podemos ir decidiendo y haciendo para atender particularmente estos efectos. No solo para la pandemia, sino para adelante, ¿no? Yo me anotaba ayer que una frase que me parecía sumamente importante, ¿no? Que tiene que ver con, seguramente no vamos a ser los mismos después de superar esta emergencia sanitaria, ¿no? Y quizás la crisis, y las feministas ratificamos esto, y lo decimos, y cuando digo feminismo, digo creer en otro mundo posible, creer en que podemos dar otro sentido a que lo personal es político, ¿no? Y desde ese lugar tomar palabras de Susie Shock, que dice, la crisis es un momento propicio para dejar de naturalizar la vida cotidiana. Y vuelvo al principio de mi exposición y al desafío que les planteé en el título, ¿no? O cuando empezaba, esto de no pensarlo como una cuestión de salud o sanitaria, sino pensarlo en términos de vida cotidiana y de otra clave política para esa vida cotidiana, ¿no? Entonces dice, es necesario pensar el impacto y las definiciones en términos de género, derechos y democratización social. La crisis es un momento que nos habilita esto. No queremos ser más esta humanidad. No queremos ser más esta humanidad que necesita ver de cerca a la muerte para hacerse cargo por fin de que otras vidas y otra forma de vivir es posible. Yo les digo como feminista, y quiero subrayar esto, ojalá la crisis y la pandemia nos permitan a todos visibilizar esto que es la gran lucha de los movimientos feministas de toda la vida, que es esto. No queremos más muertes, queremos que se vean que esas muertes no son muertes de sujetos sueltos, no son muertes que se puedan descartar, es una pandemia, es invisible y que creemos que hay que trabajar no solo hoy en la crisis, sino siempre para que eso no suceda, porque si no, no vamos a tener otro mundo posible, como versaba el Foro Social Mundial, no solo en términos de economía diferencial, sino de modos de pensar y de construir las solidaridades colectivas,
y los vínculos sociales, los lazos sociales, siguiendo a Carballeda, que ya lo mencioné, también colectivos. Totalmente. Bueno, ahí preguntaban justamente lo que decía, cómo se puede visibilizar esta pandemia, decían, de los femicidios, de qué manera aún visibilizarla más. Van dejando algunas reflexiones también ahí sobre potenciar aún más la cuestión de la ley Micaela, todo lo que es la ley de educación sexual, ¿no es cierto? Como cuestiones en Exactamente, términos de políticas públicas, ¿no? Que lo que veníamos diciendo. También sí. pueden ir dejando algunas preguntas, reflexiones, vamos compartiendo, mientras Gisela va exponiendo, digamos, va comentando armó su exposición. Bueno, también ahí decían como reflexión, es un momento clave seguir problematizando y repensando esta otra pandemia, como así están de acuerdo la mayoría de los que están conectados, como lo están denominando, ¿no es cierto?, a todos estos casos de femicidio, la otra pandemia invisibilizada. Sí, sí, y muy bueno, Laura, lo que traes, que se ve que lo mencionaron ahí, porque dentro de Sí. estas políticas públicas de las que hablábamos hace un rato y del papel que yo decía clave en la deconstrucción de los modos de ver el mundo y del papel de las instituciones educativas, la puesta en marcha de la ESI es clave. Sí. O sea, y ahí yo creo, apelo, me pongo desde el lugar de ciudadana, de mamá, de mujer, y pido que cada uno de nosotros intente ver cómo hace para apelar al resto de los vecinos y demás, para que puedan interpelar ese orden sentido común tan aprendido que los pone en contra de una persona que necesita ayuda. Porque no es una cuestión de comprensión. ¿Cómo hago para que mi vecina, hipotéticamente hablando, pueda entender las cosas que yo ya entendí porque pude recorrer un camino diferente, que hoy me habilitan a encontrarme con otra, a hacer esta defensa? Ahí tenemos mucho. Y la ESI, fíjate, que la ESI, los propios padres no terminan de entender la importancia que tiene y por qué tiene que ser imperativo y de política pública en todas las instituciones escolares, que no estamos haciendo apología del aborto, no estamos haciendo apología del sexo vaciado, al contrario, si hay algo que se está haciendo es promover nuevos sentidos de la afectividad, del respeto, de los valores, del compartir en el vínculo de la autopercepción de las identidades. Entonces hay un camino que es en el espacio de las políticas públicas, pero que también es todos los días, en los ámbitos en los que nos movemos cada uno de nosotros. Y si algo algo no estoy de acuerdo, quizás lo bueno sea intentar no enunciar nada, no decir nada, sino pensar primero un poquitito, ¿no? Porque a veces diciendo algo termino lastimando a otro, y termino ejerciendo violencia y violentando derechos, ¿no? Entonces en eso hay mucho camino para pensarnos. Sí, ahí el movimiento Mumalá Misiones dice que concuerda con la importancia de tener como base la ESI en todas las instituciones y la familia, que es lo que venías mencionando, que viene siendo resistida, ¿no es cierto?, en muchos de los casos, Absolutamente. y trabajar esas cuestiones justamente de lo cotidiano con el vecino, como decía vos, como una cuestión de, bueno, de ir rompiendo, desconstruyendo, ¿no?, en todas esas cuestiones, y que no es fácil, digamos, porque es cierto que viene siendo resistido y también está hay mucha confusión en relación al tema. Por ahí también creo que porque como decías vos, que hay una militancia en relación pro aborto, que se fomenta al sexo sin cuidado, como que se habla, digamos, temas históricamente tabúes en la sociedad, ¿no es cierto?, y que es necesario charlarlo a la primera edad de los niños, pero claro que todo con su tiempo, con su debido, digamos, trabajo, y que la ESI, digamos, es sumamente importante, como decían, que se aplique ya y que deje de ser tan resistida, ¿no es cierto?, Sí. en muchas instituciones. Laura, y ahí cuando vos decís lo de la confusión, quiero decir que desde mi perspectiva, la confusión es intencionalmente organizada desde sectores de poder, y ahí hay una gran influencia de ciertas iglesias y de ciertas que generan esto a propósito porque les conviene la reproducción del orden tal y como se supo concebir. Y eso hay que decirlo. Y en América Latina
hay muchísimo para analizar, no es el tema de hoy, pero ya que se dio lo digo. Ahí Valeria Fiori dice, ¿podríamos decir que el desafío es repensar las representaciones sociales, buscando modos asertivos de manifestar las diferencias? Sí, Valeria, creo que es eso, creo que en el ámbito del día a día, de los vínculos personales, lo peor que nos puede pasar es obturarnos, cerrarnos y querer autoimponernos, sino que tenemos que poder repensar desde las diferencias para empezar a comprender y ampliar cada vez más los modos de pensarnos. Como dice Hernán Vidales, pensar que la desidia se encarna en esos cuerpos abyectos, olvidados, invisibilizados, se palpa en violencia estructural, en violencia sistemática, lo experimentan los compañeros trans, se la ve todos los días. Así es, creo que eso es un poco la apelación de asertividad, en palabra de Valeria, ¿no? Intentar pensarnos qué nos pasaría a nosotros estando en el lugar del otro, ¿no? Eso es del ejercicio más difícil, es uno de los ejercicios más difíciles, ¿no? Pero bueno, piensen que a veces yo escucho, ¿no? Digo, ¿no? Hay mujeres, también hay varones, pero bueno, voy a hacer esta. Hay mujeres que no pueden comprender las condiciones de las otras mujeres que las ayudan en las tareas domésticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, esta es una cuestión del orden de la reproducción, que es para todo un análisis, pero que necesitamos interpelar desde el lugar de lo humano. Ponernos un ratito en el lugar de la otra. O sea, ¿qué me pasa a mí que tengo condiciones de empleo o de empleabilidad en blanco y demás? Me tomo la licencia, falto y me pagan. Entonces, ¿por qué uno debería quitarle el derecho a esa otra mujer de estar en condiciones dignas laborales y que pueda tener dentro de su régimen laboral y demás también los permisos, las licencias, desde ese lugar como mujer y como madre? Y bueno, y después otro tema es, la reproducción de las tareas de cuidado, que era esto que hablábamos, ¿no? Siempre la hacen las mujeres. La extensión de la tarea la hacen las mujeres. Sí, bueno, ahí también hablan sobre la importancia también de fortalecer la ley Micaela, ¿no es cierto? Otro tema. Gisela, si tenés algo al respecto sobre la ley Micaela también, Sí. que... Sí, con la ley Micaela creo que los esfuerzos del sistema universitario están bueno, como todo, ¿no? En intentar ver cómo se puede continuar la capacitación a través del apoyo en tecnologías de la información y la comunicación. Por lo menos mientras dure esta transición, para no parar con esto. Y después creo que el sistema universitario, con la ley Micaela, digo el sistema universitario porque también es un poco el responsable, junto con el Ministerio de las Mujeres, de pensar las capacitaciones en municipios, en otros lugares, digamos, ¿no? Está trabajando en eso. Y ahí también, ¿no? Hay mucha reflexión en torno a cuáles son las mejores formas de pensar ese proceso pedagógico, porque este tema de las violencias de género no es, o sea, es un tema que lo tenemos que trabajar internamente, tenemos que romper estructuras. Entonces ahí hay, pensado en el modelo pedagógico, cuáles son las mejores formas, qué es lo que nos va funcionando para lograr interpelar y romper prenociones, prejuicios, representaciones sociales. Bueno, sí, hay... Otra de las estrategias podría ser fomentar y fortalecer los espacios de participación comunitarios de las organizaciones sociales, dicen, totalmente. Eso es clave. Yo creo que es clave, y gracias por traerlo. Yo creo que por ahí pasa. Ayer justo hablaba con Virginia Franganillo, estábamos por ahí pasa, o debería pasar la readecuación de la política pública para los tiempos que vienen. El papel de las organizaciones sociales es clave. Son las que tienen el trabajo territorial, son las que conocen más, y deberían tener un papel mucho más activo. Ayer decíamos, ¿no? Quizás una delegación y cogestión entre el Estado y las organizaciones sociales para la ejecución de la política pública. Pero no en el sentido de lo que fue los 90, esa delegación. No, estamos hablando de repensar otro sentido en el marco situado e histórico de este momento.
donde hay solidaridades compartidas, donde el Estado no delega porque quiere delegar y desentenderse, sino porque quiere y necesita cooperar entre ambos espacios para poder llegar a las Entre los diferentes, personas. entre los diferentes actores que están Exacto. en lo social, ¿no es cierto?, que tienen, digamos, vinculación concreta con la comunidad, o sea, el trabajo en conjunto, no una cuestión de, bueno, traslado o deposito sino el trabajo en conjunto es sumamente necesario para los tiempos que vienen. Sí, una resignificación y una potenciación del trabajo de las organizaciones, claramente, ¿no? Ahí Caro Rodríguez dice, hay una confusión conceptual, gracias Caro por traer eso. O sea, quienes instalan esta confusión lo hacen desde ese lugar de hablar de ideología de género, ¿no? Cuando en realidad lo que trabajamos es enfoque de género. O sea que esa confusión de instalarlo de ideología de género es despectiva, es para deslegitimar el trabajo que se viene haciendo, que tiene base seria, fundada, teórica y conceptualmente, no solo en la epistemología feminista, sino en una serie de corrientes sociológicas, teóricas y demás, que permiten analizar en estos términos para poder pensar las alternativas. Sí. Ahí Mariela Dacheri también dice, muy importante desentrañar las relaciones sociales hegemónicas, donde las mujeres de sectores populares y la diversidad son las más desfavorecidas. Alerta amarilla, Exactamente. dice Yamila, alerta amarilla en todas las instituciones que recepcionan situaciones de violencia de todo tipo, además de acompañar y fortalecer las redes comunitarias, sociales e institucionales, lo que veníamos diciendo, que veníamos Sí, nombrando. sí, sí. Exactamente, sí. Me Estoy parece buscando. que Sí. no creo que eso, ¿no? Lo que queda para adelante es el compromiso de cada uno de nosotros que estamos mejor en el marco de la crisis del COVID, de las que estamos mejor, de los les que estamos mejor, de encontrar creativamente, no digo soluciones, porque las soluciones deben ser estructurales y son a más largo plazo, pero sí alternativas viables y sólidas para atender estas cuestiones en el marco de esta crisis, de los efectos que esta crisis va a dejar, porque además somos los que conocemos, somos los que estamos, entonces es nuestro compromiso y el camino que queda en términos de desafío, es ver cómo podemos seguir pensando por dónde pasan las alternativas para lo que está y para lo que va a venir. Total. Sí, bueno, también acá Ceci Julián dice, la escalada de violencia de género en esta pandemia está dejando en evidencia la falta de coordinación entre el Ministerio de las Mujeres y las organizaciones barriales que pueden llegar a ser el primer contacto dentro de su lugar. Sí, es probable eso también. Recuerden que el Ministerio de las Mujeres tiene como vida Eh, meses, 3, 4 meses, sí, nada. ¿no? Eh, en eso creo que el camino debiera ser fortalecer esta articulación claramente. Eso así es. Y en eso creo que por ahí no tenemos que esperar que venga de arriba, sino que podemos organizar estratégicamente cómo hacemos esta presentación para que en los territorios particulares incluso las voces sean escuchadas y se pueda respetar el trabajo territorial y la necesidad de que las organizaciones sean las que están en eso, ¿no? Sí. Les cuento que con los refugios, el Ministerio de Mujeres se comunicó con el Consejo Interuniversitario Nacional y nos pidió a las universidades que hiciéramos el relevamiento de posibles espacios disponibles en las provincias, en las universidades y en las provincias que estuvieran en condiciones o pudieran adecuarse para funcionar como refugios. Porque algún lugar, si la mujer necesita, o cualquier persona en situación de violencia, ya sea por una identidad, por su condición de identidad de género, necesita irse de su espacio doméstico, porque ahí es el vínculo perverso y agresivo y corre los mayores riesgos, necesita un lugar donde ir. Entonces, ¿Ha solicitado la colaboración? sí, sí, y se armó o sea, se fue relevando todo lo que se pudo como para elevar la información. Lo que nosotros hicimos en principio fue elevar la información. Sí. Hay gente no sé, hubo colegas
colegas de enfermería que trabajan en los territorios y demás, que la elevaron como propuesta que aquellas casas de los barrios que no estén hoy ocupadas por la razón que fuera, fueran habilitadas de las provincias, barrios de vivienda, digo, ¿no? Como en nuestro caso podrían ser casas de Liproda, fueran habilitadas en la emergencia para que cumplan esta función. Ya quedará al Ministerio de las Mujeres y a los gobiernos provinciales y a nosotros seguir haciendo hincapié para que esto suceda, digamos, ¿no? Totalmente, sí. Qué interesante lo que nos estás diciendo, Gisela. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, a ver acá si... Ángela Ferreira dice, ¿cuáles consideras son los desafíos para la transformación cultural más a largo plazo, para comenzar a construir una nueva forma de organización social más justas y equitativas? Para mí, Ángela, sigue siendo la ESI el gran desafío. Si nosotros logramos que la ESI se aplique como debiera aplicarse, y el papel clave que tienen las instituciones educativas en general, y si las universidades que forman profesionales también logran transversalizar en sus currículas la perspectiva de género, y me hago cargo de la parte que me toca y de todo lo que no hemos hecho todavía al respecto, creo que los procesos de socialización van a ser mediados por otros registros bien distintos de lo que es el género, la diferencia entre sexo, género, identidad, y de lo que es la noción de respeto sobre todo, ¿no? No de tolerancia. Tolerancia es un primer paso, es aguantar la tolerancia, es ver eso diferente, pero no es aceptarlo. Entonces, el camino es, sí creo que se han instalado niveles de tolerancia frente a la legislación vigente y demás, y hasta por ahí nomás. Y que el gran desafío es cómo hacemos para pasar de la tolerancia a la aceptación y de la aceptación a la integración, ¿no? Ahí va en concordancia con lo que dice Silvia Talón, dice, sería interesante trabajar el enfoque de género en los centros de salud con los profesionales, es sumamente importante. Claro, lo que vos decías es ya de base en la formación, la Sí. perspectiva de género en la currícula, en la formación de cada una de las profesiones, que sería Sí. como un logro Y muy, la a ESI muy se, sí. Y la ESI se cruza, como bien dijeron todos ustedes, con la ley Micaela, porque la ley Micaela, aunque se conozca como de violencia de género, lo que quiere es formarlos o capacitar a todos los agentes de de las instituciones públicas en perspectiva de género. O sea, es para que se pueda leer lo que pasa en los espacios, en salud, en educación, en justicia. Nadie dijo acá, pero justicia es uno de los espacios muy atravesado por la falta o por la ausencia o por la carencia, en términos generales, de lentes de género para pensar la vida social, las identidades, las familias en plural, la vida familiar en plural, con todas las configuraciones familiares que hoy existen. Hegemónica, sí. Ah, se me quedó. Ahí está, sí. Hola Gise, creo que hubo un gran despliegue de políticas públicas a nivel nacional y provincial para la prevención del COVID-19, una decisión absoluta en ocuparse del tema. Creo que sí, con la misma. Sí, ahí, sí. Sí, sí, yo creo que la decisión de crear el ministerio es una Es, clara prioridad, y de poner al frente de eso a mujeres con trayectoria y mujeres que tienen agenda feminista. Eso también es importante. totalmente. Seriedad en implementar recursos de prevención de violencia. La realidad comenzaría a cambiar un poco. El tema del presupuesto que se destina a todas estas políticas públicas también. Ahí dice, sí, no, bueno, no la oyente acá que no. Exacto, las capacitaciones comienzan con el módulo de perspectiva de género. Bueno, estamos de acuerdo que como muy a largo plazo, en relación a la pregunta que hacía Ángela Ferreira, es necesario avanzar, ¿no es cierto?, en la currícula de todas las profesiones, las formaciones, no pensar que solamente tienen que estar en las ciencias sociales o en una o que otra profesión, sino debería ser como una cuestión a tratarse en todas las carreras, ¿no es cierto? Y eso sí creo que es un desafío a largo plazo. No tanto, pero sí va a llevar, digamos, un trabajo y toda una militancia en relación al tema, ¿no es cierto? Bueno.
Bueno, también ahí Ahí Hernán también, Vidal le dice. sí. Eh, sí, ahí dice Zulma, rescato, y también lo dice Vidal, exacto, las capacitaciones no comienzan por violencia, sino con perspectiva de género. Y Zulma pone, volvemos a destacar la necesidad, me parece una excelente síntesis, del abordaje de género en la interseccionalidad con clase, etnia, etcétera, para seguir pensando en estrategias de equidad social. Bueno, nosotras les cuento que Zulma, que es mi compañera de muchos años de trabajo, nosotras no hablamos de igualdad, porque el mundo, del que hablaba al principio, mientras sea capitalista, va a ser un mundo que se va a mover por la desigualdad. La desigualdad es de naturaleza inherente, entonces nosotros a veces, para visibilizar eso, hacemos la distinción y decimos esto. Ojo con pensar igualdad en sí misma, porque en realidad es una aspiración de deseo la igualdad. Pero en el mundo en que vivimos, a lo que se tiende es a intentar generar, a acercar las brechas para mejorar las condiciones de posibilidad y encontrar otra economía posible, otro modo en donde no sea comprar, vender, ponerle valor, y donde todo tenga un valor, donde todo se compre, donde todo se venda, donde el sujeto sea un objeto, ¿no? Todo eso hay que poner en... Y creo que lo del COVID y las políticas que se están desplegando con seriedad, como decía la compañera hace un rato, con seriedad, con responsabilidad, con pertinencia, con tiempo, con pensada, nos están poniendo en evidencia esto, ¿no? La necesidad de que muchas cosas a nivel mundial, global y a nivel particular empiecen a ser diferentes. Totalmente. Ah, bien, acá, miren, sí. Me dice, ¿cómo se piensa el uso del lenguaje? Bien, gracias. Eh, el lenguaje, para mí, en mi perspectiva teórica, yo soy bastante Foucaultiana, les cuento, en muchas de las líneas de trabajo, con lo cual para mí lo que no se nombra no existe y lo que se nombra de determinado modo designa en clave del poder hegemónico. Por eso para mí es importante poner en debate la cuestión del lenguaje, no como capricho, no como un detalle menor, sino como parte de esa dimensión constitutiva del orden social. Imagínense que hasta hace un tiempo no existíamos ni siquiera las mujeres en nada. Ahora tenemos que incorporar las diversidades, o sea, necesitamos, el lenguaje es poder, el lenguaje construye realidad. Desde ese lugar es mi interpelación. Hay otros que no piensan igual y demás, pero me parece que lo importante es abrir los debates que sean necesarios. Sí creo que lo que hemos logrado, así como instalar ciertos niveles de tolerancia a la diferencia, que no resuelven las desigualdades, creo que también lo que se ha logrado es que el lenguaje no sexista se utilice y se instale con mayor asiduidad. No así todavía el lenguaje inclusivo. Lenguaje sexista, no sexista es Sí, empezar a identificar en clave binaria, varón, mujer, ¿no? Y lenguaje inclusivo es ir más allá, involucrando las diversidad de identidades, un poco así sintéticamente hablando, ¿no? Pero me parece que es un camino y es parte de los debates. Agradezco a, no sé cómo se llama, es Duarte el apellido, a quien lo trajo, porque realmente es otra de las cuestiones que están, que están en y les discusión digo que están en discusión y que generan muchas resistencias. también, Eh, sí. es otro de los núcleos de resistencias fuertes en el orden de las instituciones, ¿no? Y de las instituciones educativas en particular. Sí, Mire, piensen en los libros de lectura, ¿no? Los libros de lectura históricos, eh, que no es solo el lenguaje escrito, sino también el lenguaje gráfico, ¿no? Piense que los libros de lectura que desde hace muchos años uno veía y era el papá con el maletín, la mamá poniendo la mesa y los dos chiquitos. No solo que transmitía una imagen de familia nuclear, hegemónica, trabajadora de clase media, sino que hacía la división clara entre lo público y lo privado, quién se ocupaba de esto, quién se ocupaba del otro. De eso a lo que tenemos ahora hemos avanzado muchísimo, y no por casualidad, producto de las luchas de los militantes, de los movimientos feministas,
del trabajo territorial de las organizaciones, del trabajo en las instituciones educativas y demás, ¿no? Era impensado, o sea, los logros, o sea, viene siendo, digamos, fuerte las cuestiones, todavía falta, ponemos en discusión todo lo que todavía falta, pero es cierto que se fueron rompiendo con muchas cuestiones, ¿no? En lo que ibas mencionando. Sí, acá alguien dice, entiendo que la base es el respeto, no somos iguales, tenemos los mismos derechos. Por eso vuelvo al principio de la charla, se trata de comprender en clave de diversidad y de interseccionalidad de género para poder entender esto que claramente Noelia Ponte dice, ¿no? Una cosa es lo diferente y otra cosa es lo desigual. Contra lo que luchamos no es contra lo diferente, porque diferente desde el punto de partida ya somos todos, no hay dos idénticos ni los gemelos, ¿no? Contra lo que luchamos y contra lo que nos oponemos es contra las desigualdades, contra que alguien no pueda tener las mismas posibilidades solo por tener determinada identidad, solo por haber nacido en determinado lugar, solo por tener determinado color de piel, solo por tener determinada edad. Sí. Ahí nos está diciendo Hernán, se va a cortar los vivos, tienen duración de 1 hora, nos está dando aviso, la charla se hizo larga, se hizo interesante, por ahí si alguien quiere ir dejando las últimas reflexiones, creo que es importante que sigamos discutiendo sobre estos temas, como le decía al principio, de CONAPLA pensamos organizar una serie de charlas. Gisela es nuestra primera invitada que muy amablemente ofreció de su tiempo y está ahí en su casa y nos está contando. Siempre la invitamos y nos pareció importante también mantener esta parte interactiva, ¿no es cierto?, en términos de las redes. Así que le agradecemos a todos los que se conectaron hoy. Ahí también dice, a ver, Max dice, las palabras y las cosas evidentemente de Foucault como su estructura, el lenguaje de los sectores de poder y como desnaturalizar el lenguaje patriarcal que pone en un lugar subordinado a la mujer. Bueno. Sí, obviamente sabiendo que en la época de Foucault no se hablaba de las diversidades ni de la interseccionalidad, ¿no? Con los límites que una teoría tiene, pero también con lo que puede habilitar, y como dice también Hernán, se puede hablar en clave hoy, y es muchísimo más interesante de perspectivas críticas como la teoría de la decolonialidad. Sí, después podemos en algún momento hacer otra charla exclusivamente para pensar esto en esa clave. No soy experta, pero bueno, estoy leyendo, me estoy formando en esa línea también. Bueno. Bueno, Gisela, si hay algo más, si no, me parece que podríamos ir cerrando este vivo. En principio, para finalizar, agradecerte porque a todas también las personas, te cuento que tuvo mucha repercusión, que todos querían escucharte. Ya hace un tiempo que estamos distanciados físicamente, pero nos pareció que, bueno, que esta era una manera interesante de estar conectado y por eso nuestra primera invitación en este ciclo de charla de CONAPLAS fue a vos y con un tema sumamente importante y como decías vos nos implica todo. Me quedo con eso de repensar las relaciones que son inequitativas para el interior del hogar, mucho más en estos tiempos. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a dejar el vivo acá para los que no pudieron verlo, para que entren y miren. Así que bueno, nos despedimos porque está cerrando. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos por la conexión. Hasta luego.